Empezar por Aries. Vamos a empezar a analizar qué trae Aries. Si miramos a Aries en la semana, relación del lunes 27 que vamos a tener hasta el 2 de noviembre, en este caso. Entonces ya nos marca una línea de tiempo, nos marca algo diferente a lo normal o a lo conocido. En este punto, si observamos, Aries tiene una meta esta semana. La meta que tiene Aries esta semana es muy con Marte, por ejemplo. Marte en el signo de Escorpio, al ser un planeta regente de Aries, pues recibe una semana con mucha actividad, con mucho movimiento de despegue y también esta semana la luna le hace juego a Aries en la casa 10. Entonces observemos cómo aparte de ser una semana donde se pueden estar llevando procesos incluso de duelo, es muy normal que Aries esté enduelando algo con tanta actividad en la casa 8, el Sol, Mercurio, con todo este arsenal, llamémoslo así, todo este arsenal de octubre, pues es normal que en la casa 8 se vivan situaciones o procesos emocionales tensos para Aries. Yo creo que esta semana que va a tener a partir del lunes 27 hasta lo que lo va a llevar el 2, el próximo domingo, 2 de noviembre, es una semana también de sanarse. Fíjense cómo en la casa 8 nosotros también podemos o bien generar un punto de enfermedad o también generar un punto, en este caso, de salud también. Es como, es una casa que nos permite las dos, es una casa que nos permite depurarnos y es una casa que nos lleva también a ser un punto de conciencia. Entonces, Aries, con tanto movimiento en esa casa 8, yo creo que la mejor fuerza que puede tener ahora es también aprender acerca de los duelos o aprender acerca de las derrotas o de las pérdidas que ha tenido. En la casa 8 nosotros hemos perdido algo en el pasado. De todas las 12 casas que presenta la astrología, en la 8 es donde por lo general nosotros entregamos cosas, entregamos situaciones del ayer, en la casa 8 es donde nosotros devolvemos algo, empezamos a entregar cosas que a veces creíamos que eran nuestras. Por eso la casa 8 también una manera de llamarlo es la casa de la renuncia. Entonces, si Aries va a tener tanta actividad en esa zona de la renuncia o de la paga o de lo que la vida nos cobra, pues es muy normal que tenga esa capacidad Aries la próxima semana, que eso es a partir de mañana, pasado mañana, empiece a decir, bueno, ¿cómo me pongo al día? ¿Cómo nos vamos a colocar al día con situaciones emocionales, con situaciones del yo? Y eso le permita también depurarse. Entonces, observemos que tener el Sol, Mercurio, Marte en la casa 8 a partir del 27 hasta el 2 de noviembre va a ser una gran oportunidad para Aries poder saldar temas emocionales del pasado y del presente, temas que esté viviendo actuales. A veces se cree que únicamente la casa 8 referencia a situaciones del ayer, pero también emociones y situaciones emocionales que se estén viviendo en el hoy, dado que Marte por lo general también nos hace consciente de lo que está pasando en la actualidad. El Sol, por su parte, se le atribuye mucho a la energía solar, aquí lo vamos a colocar, al Sol se le atribuye mucho la posibilidad de ver. Entonces, ahora Aries va a tener muchas posibilidades de ver cómo poder superar los obstáculos. Esto es maravilloso. La casa 8 también es como si nosotros encontráramos luz, pero una luz que no es tan evidente, sino que es una luz que se logra obtener a través de los desafíos o de los obstáculos que la vida presenta. Entonces yo creo, Aries, que vas a tener una excelente semana y todo el combustible que tiene Aries está en su caudal emocional, en todo lo que esté sintiendo, en todo lo que esté percibiendo. Atentos, ¿no? Atentos, atentos Aries, porque como la casa 8 está tan movida y al mismo tiempo la casa 12 también va a estar muy activa por el tema de Saturno y por el tema de Neptuno, que ya está de manera oficial en Piscis en su casa del inconsciente. Entonces también se genera un campo de acción que beneficia mucho a Aries, la parte psíquica, por ejemplo. Entonces pueda que personas ascendentes en Aries, signos en Aries, lunas, personas que tengan la luna en el signo de Aries, pues estén como muy llamados o estén muy conectados también con la energía psíquica, con la energía del misterio, que estén percibiendo cosas. Yo creo que Aries es uno de los signos que tiene más psiquismo ahora, llamémoslo así, pues todos tenemos una línea de psíquicos,
Todos tenemos una capacidad intuitiva, todos tenemos la capacidad de relacionarnos con esa videncia. A veces creemos que evidencia es única y exclusivamente ver gente muerta y no, la evidencia se manifiesta de múltiples maneras, no solamente así. Entonces, Aries, ascendentes, lunas en Aries, la parte intuitiva va a estar muy a la orden del día. Tal parece que Mercurio esta semana, Aries, pues tiene algo que contarle a tu Neptuno en la casa 12. Y esto tiene nombre propio. Mensajes que vienen del más allá o mensajes que nosotros logramos percibir a través de las sustancias del sentimiento. Por eso es que a través de las emociones nosotros podemos percibir campos sutiles. ¿Sí? Gracias a las emociones es que nosotros podemos conectarnos con distinto tipo de sustancias que son existentes, pero no necesariamente las podemos ver en un plano terrenal, pero sí que las podemos percibir o sentir, olfatear. Eso está muy abierto para Aries. Consejos, ¿qué valdría la pena hacer una semana si está tan activa la parte psíquica para ascendentes, soles y lunas en Aries? El mejor consejo que pueden hacer o el mejor consejo que ustedes pueden recibir es conectar mucho con la intuición, conectar mucho con la parte de meditar. Es una excelente semana para meditar. Es una excelente semana para entregarse también a la conexión intuitiva. Es una semana excelente para aislarse, por ejemplo, si tú eres de signo Aries, ascendente Aries o tienes la luna en Aries, es una semana del retiro. No necesariamente que tengan que salir a un retiro, pero sí una semana de retirarse, una semana de estar más tranquilos, una semana de estar más con ustedes mismos para poder conectar con esa zona mercurial y a ver cuál es el mensaje que Mercurio en trígono con Neptuno tiene para ustedes. A ver cuál es esa comunicación no tangible, pero que sí se va a estar percibiendo a finales de este mes, principios de noviembre, a ver cuáles son esos mensajes. Recordando que esto no necesariamente tiene que ser un evento paranormal. No, tampoco lo tomen hasta allá. No, no necesariamente tiene que ser un tema ficticio, no necesariamente tiene que ser de esa manera, ni ver ovnis, ni nada de esto. No, no, no hay que neptunizarnos por allá. No, esto tiene mucho que ver con nosotros mismos, con la sustancia, con nuestro maestro interior, con la psique. Entonces, Aries, tienes una semana o te espera una semana a partir de este lunes 27 de octubre hasta el próximo domingo, que ya estaremos celebrando noviembre. Tienen una semana donde el misterio, la energía psíquica los invita a conectar con mucha fuerza y con mucha paciencia. Paciencia, paciencia, que hay que decirle a Aries, paciencia. No iniciar o no entrar totalmente en los campos místicos significa que tenga que verse todo. Paciencia también al proceso, Aries. Paciencia, Arianos. Arianos tiene mucha energía y mucha capacidad de dar. La luna, observen que la luna, si el lunes 27 vamos a recibir la luna, en Aries la va a recibir en la casa 10, va a estar durante lunes, martes y toda la semana. A finales de la semana, para recibir noviembre, la luna va a estar en Piscis, para ustedes los de signo Aries. Entonces, esa luna creciente, porque la luna ya estuvo, ya se formó una luna nueva, que eso hablamos la semana pasada, la luna ahora está en un periodo creciente para Aries. Entonces, Aries, excelente momento para iniciar procesos intuitivos, psicológicos, terapéuticos de sanación, y la luna está haciendo un campo de acción muy favorable. Observen cómo esta semana que viene, para ustedes los Aries, van a tener una luna creciente que se da en las casas 10, 11 y 12. Si la luna va a estar creciendo en 10, 11 y 12, va a estar mostrándoles y va a estar también haciendo un campo de energía para que ustedes puedan aprovechar temas de vocación con grupos y finalmente cerrar la semana de una manera muy intuitiva. Yo creo que Aries es una semana muy, muy positiva que le va a permitir sanar muchas cosas del pasado. Júpiter también va a estar haciendo juego con los signos de agua. Entonces, las casas que van a estar más abiertas para ir concluyendo, este horóscopo es especial para Aries. Entonces, las casas que van a estar abriéndose muchísimo para Aries son las casas psíquicas, las casas, en este caso, de la sustancia emocional, 4, 8 y 12. Creo que es una semana donde la vida los está llamando o está convocando ascendentes, lunas y signos Aries
a que se conecten más con ustedes mismos y con su fuerza interior. Está maravilloso. Dice por aquí, Javier, ¿estás en vivo? Sí, esto es en vivo. Hoy es sábado 25 de octubre. Estamos en vivo, sino que quise aprovechar para hablar un poco del horóscopo que lo veo tan intenso, entonces que nos tenga poder recibir el mensaje desde hoy sábado para poderlo aprovechar incluso desde hoy, mañana, ¿sí? Y que podamos como tener un campo más abierto de cómo van a estar las energías para esta semana. Bueno, vamos a empezar con Tauro. Vamos a mirar qué trae la energía. Esto aplica